Buenos días desde Ámsterdam, yo soy Belén, estamos en el Rembrandtplatz y nos vamos a ir ahora al Kattenkabinet, que es el Museo de Gatos, uno de los museos más originales de Ámsterdam. El Museo Kattenkabinet se sitúa junto a un canal en una de las partes más prestigiosas de la ciudad, donde los comerciantes más ricos construyeron sus mansiones. Hoy en día en esa área hay principalmente bancos y algunas instituciones culturales como este Museo de Gatos. Mira, ya hemos llegado. ¡Qué bonito es el cartel de la entrada! Ya estamos junto al museo esperando que abran las puertas. Está junto al canal en una de las zonas más transitadas, más turísticas y con las casas más señoriales que hay. Daros cuenta que las fachadas de estas casas son bastante anchas. Y si os lo habíais preguntado alguna vez, en Ámsterdam son muy famosas estas casas que son tan estrechitas, y es porque antiguamente existía un impuesto que hacían sobre la propiedad y que tenía que pagar en función de la anchura de la fachada. Por eso aquí extraordinariamente se ven unas fachadas que son asombrosamente grandes para Ámsterdam, y esto quiere decir que sus propietarios eran muy ricos, porque no les importaba pagar todo esto en impuestos. Y si te gusta lo que ves y quieres apoyar al canal, suscríbete. Es un pequeño gesto que nos ayuda mucho. La exhibición se encuentra en el primer piso y ofrece una gran variedad de fotos, pinturas, dibujos, carteles y esculturas que representan la presencia de los gatos en la historia y cómo estos han inspirado a los artistas a lo largo del tiempo. Este salón es impresionante. Las paredes están tapizadas en rojo, los techos son altos y tiene cortinas de terciopelo en grandes ventanales que dan al jardín. Los cuadros junto con las molduras y los espejos dorados hacen de este antiguo salón de baile un lugar muy especial. Yo no soy una experta en arte, pero a mí este gato tan gordo me recuerda no solo a mí, sino también a las figuras de Botero, pero aquí no veo ninguna indicación, será de otro artista. Y esto es a lo que me refería. Aquí está una escultura de gato de Fernando Botero, el artista colombiano, y la otra obra es de un artista desconocido. En mi opinión son muy similares, parece una réplica. Me encanta que el museo tenga gatos que se pasean libremente de una habitación a otra. A pesar de tener un gato en casa, disfruto mucho de la oportunidad de estar cerca y acariciar a otros gatos, aunque hay carteles en el museo que advierten sobre el riesgo de tocarlos, principalmente por si te arañan. Estaréis conmigo que el edificio es impresionante, es muy bonita, es una casa del siglo XVII, una casa que fue rehabilitada en 1985 y luego 5 años más tarde, en 1990, el propietario la dedicó a los gatos en memoria de un gato suyo que había fallecido. Y bueno, la familia todavía continúa viviendo en el piso superior. Es un sitio pues para todos los amantes de los animales, de los gatos, pero también para contemplar esta maravillosa mansión. ¿El gato con botas? Sí. ¡Ay, qué cara, eh! Las casas antiguas tienen un encanto especial, sobre todo por el suelo de madera que cruje con cada paso. Durante la renovación descubrieron un magnífico mural en el techo oculto bajo varias capas de pintura. En esta sala se exhiben fotografías míticas de artistas famosos amantes de los gatos. En las imágenes se puede ver cuánto puede significar un gato para su dueño. ¿Te gustaría ver alguna de estas fotos? Vamos a verlas.
La sala de música está presidida por un gran cuadro mural y un sofá donde este gato descansa tranquilamente. Sé que podría arañarme, pero como dueña de gatos, eso no me asusta. En el centro de la habitación se encuentra un piano junto a unas vitrinas. A pesar de ser una habitación pequeña, su encanto radica en el precioso techo decorado con pinturas de ángeles jugando entre las nubes. Esta es sin duda una de las habitaciones más curiosas del museo por su atmósfera casi gótica con candelabros que emiten una luz tenue y le da un aire de misterio. Además, el disfraz del musical Cats asustó mucho a Bárbara. Creo que en parte fue por la expresión de la muñeca y por la atmósfera de la habitación, que parecía casi un mausoleo. En esta habitación se encuentra un aparador donde los visitantes escriben notas en recuerdo de sus gatos fallecidos, creando así un emotivo memorial. Nosotros, que somos una familia con gatos, también echamos de menos a algunos de los nuestros, que ya fallecieron hace tiempo. Además de las salas, el museo cuenta con un jardín exterior y en este pasillo encontramos unos pósters publicitarios muy divertidos e interesantes. Con gusto me hubiera llevado el del gato venido del espacio. Y también estuvimos curioseando los cuadros de las escaleras que conducen al piso superior, que es la parte habitada de la casa por la familia dueña del museo. Y en un museo dedicado a los gatos, visitar la tienda de regalos es la guinda del pastel. En esa tienda tuve muchas ganas de comprar carteles y postales, pero me contuve y dejé que Bárbara eligiera lo que quisiera. Los carteles son muy populares y los más famosos se agotan rápidamente. Además de los carteles, también ofrecen libros, adornos y camisetas con gatos como esta. Me encantó especialmente esta colección de postales llamada Gatos en el Arte, me pareció muy interesante. Este está muy bonito. Este está bonito, ¿no? También. ¿Te gusta? Al final Bárbara se decidió por un libro de poesías con unas ilustraciones de gatos preciosas. El tiempo se nos pasó muy rápido, así que os recomiendo este museo a todos los enamorados de los gatos. Y terminamos el vídeo de hoy con Morgan, el gato que no solo inspiró la creación de este museo, sino también un billete de $1 único. Espero que os haya gustado el museo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, ¡adiós!